noches, ¿cómo están? Otro lunes con ustedes para aprender, para poder poner en práctica, para entender, para entendernos. La semana que nos toca de Ven, sígueme es del 26 de mayo al 1 de junio, que lleva por título Mayordomo, fiel, justo y sabio. Y está basado en doctrina y convenios en las secciones 51, desde la sección 51 hasta la 57. Diría mi esposo, ¿todo, padre? Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en estos momentos para poder poner en contexto. Todavía no hemos cumplido un año de restablecida la iglesia. Y ya nos formamos en un lugar en donde se nos había dicho que ahí se iba a hacer Sion, y muchos se habían mudado, ¿recuerdan? Muchas personas se habían establecido, 600 más o menos, y para esto fue necesario algunas leyes. Yo les había comentado que a mí me parecía normal, porque si a veces entre 3 matrimonios tenemos que andar poniendo algunas normas, me imagino con 600 personas. También habíamos hablado sobre la consagración, y esto tenía que ver con el hecho de que aquel que había dado muchas tierras, o donado, o comprado, o dado a la iglesia, no era que tenía que compartir como un espacio comunista o socialista, que todos tenían que tener todo igual. No, porque un matrimonio solo a un matrimonio con 7 hijos no es la misma casa, no es la misma cantidad de alimentos, no es la misma cantidad de tierra. Aunque el matrimonio haya donado 300 hectáreas, pongámosle un número así enorme. Pero sí, lo que se pedía en ese momento era que donaran todo, y el obispo que en ese momento estaba a cargo, que había sido llamado por el Señor para este cargo, ¿se acuerdan que yo les dije que había dones de administración que a mí nunca se me hubiera ocurrido? Bueno, él era uno de esos dotados con dones de administración, y él la mayoría de las veces devolvía lo que le daban. Y el hecho de consagrarse de esta forma era justamente para poder que todos los que llegaran a Ohio tuvieran un lugar donde alojarse, un lugar donde vivir, donde cosechar, donde plantar, donde vivir. En ese momento también empezaron a surgir determinadas cosas. Recuerden que venían de muchas iglesias, y se hizo así como un revuelo espiritual dentro de una misma organización. Nosotros necesitábamos ser Sion. Todos teníamos que pensar de la misma forma y poder llegar a ser santos para poder unificar. Para eso era el hecho de juntarnos en un mismo lugar. Si recién están escuchando por primera vez, hemos visto otras secciones de este libro de Doctrina y Convenios, que es el libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en donde está hecho para nosotros y con un propósito especial. Pero es importante identificar el motivo por el cual se llegó a esto. En uno de esas cosas que sucedieron, por ejemplo, fue que uno no estuvo de acuerdo con algo que José Smith había hablado con respecto a lo que el Señor le había dicho, y pidió que le devolvieran sus tierras. Por supuesto que le devolvieron sus tierras, pero esto también significó que muchos que lo seguían a él también pidieran sus tierras. Y entonces también hubo problemas con alguien que pidió, que quería servir al Señor, y que había pedido que por favor José Smith hablara con el Señor, y cuando recibió la revelación, como su nombre llevaba una I latina y no una I normal,
este, se ofendió porque dijo como un profeta no sabe cómo escribir mi nombre. Eso es como me hace acordar el cuento de mi esposo, que un señor llamó por teléfono a una supuesta divina y cuando levantaron el teléfono del otro lado, la divina dijo, hola, ¿quién es? Y entonces el señor dijo, bueno, si empezamos así, esta señora no tiene poder. Eso me causó, cuando lo leí, me causó la misma impresión. Había cositas que refinar. Por eso me gustaría recordarles que cuando hablamos de la consagración, esta revelación dada por José Smith para el pueblo, era necesaria en ese momento y ahora. El presidente Spencer Kimball explicó, en la iglesia una mayordomía es una sagrada confianza espiritual o temporal por la cual hay que rendir cuentas. A causa de que todas las cosas le pertenecen al Señor, somos mayordomos sobre nuestro cuerpo, mente, familia y propiedades. Me pareció perfecto, por decirlo de alguna forma, el poder comentar estas palabras del presidente Kimball, porque hoy en día nosotros también nos consagramos y hemos hablado de esto. La consagración es dar todo lo que nosotros tenemos. En aquel momento era literal el consagrar absolutamente todo. Hoy en día igual tenemos una mayordomía, también tenemos la consagración dada. Y vamos a charlar sobre esto, ¿qué les parece? Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y el necesitado, dijo el presidente Kimball. Esta mayordomía que todos tenemos, actualmente la utilizamos. Todos, absolutamente todos, los que pertenecemos a esta iglesia, los que somos parte de esta iglesia, ayudamos de la forma en que podemos, de la mejor forma que podemos, a aquellos que están necesitados. Y no solamente a los que son miembros de esta iglesia, sino a todas las personas que pertenecen al mundo, al barrio, a la ciudad. Hoy leía lo agradecido, hace muy poco, la parte de Lanús, Avellaneda, Quilmes estuvo inundada hace muy pocos días. Y hoy vi un reel en TikTok, porque soy tiktokera, en la cual el encargado de la municipalidad de Lanús agradecía la contribución que había hecho la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de ese lugar. Y yo pensé, qué maravilloso, porque eran cajas y cajas y cajas que nosotros donamos con todo nuestro amor para aquellas personas que están en problemas. Y no necesariamente porque las conozcamos, sino porque son hijos de un Padre Celestial que nos ama a todos. A veces perdemos de vista nuestra mayordomía y nos detenemos o nos ocupamos de algunas otras cosas. Traté de buscar una historia para ejemplificar esto que termino de decir. Y me gustó una. Si ustedes me permiten, la voy a compartir. Y si no me lo permiten, también la voy a compartir. Una oscura noche de diciembre, hace 36 años, un avión Jumbo 10.011 se estrelló en la Florida, provocando la muerte de más de 100 personas. Aquel terrible accidente fue una de las peores catástrofes de la historia de la aviación de los Estados Unidos. Algo extraño de aquel accidente fue que todas las partes y los sistemas vitales de la aeronave funcionaban correctamente. El avión fácilmente podría haber aterrizado a salvo en su destino en Miami, a solo 32 kilómetros de distancia. Sin embargo, durante la fase final del vuelo, la tripulación se percató de que una lucecita verde no se había encendido. Una luz que indica
si el tren de aterrizaje se ha desplegado correctamente. Los pilotos suspendieron el aterrizaje porque esta lucecita no estaba prendida, entonces algún significado importante había. Fijaron la trayectoria del avión para volar en círculos sobre las pistas y fijaron su atención en la investigación del problema. Tanto se preocuparon por detectar el problema de esta lucecita que no encendía, que no se dieron cuenta que la aeronave iba perdiendo altura, acercándose cada vez más a los oscuros pantanos. Para cuando alguien se percató de lo que sucedía, ya fue demasiado tarde para evitar este desastre. Después del accidente, los investigadores trataron de determinar la causa. De hecho, el tren de aterrizaje había descendido correctamente. El avión estaba en perfectas condiciones mecánicas. Todo funcionaba debidamente. Todo excepto una cosa: una bombilla o un foco que se había fundido. Aquella pequeña bombilla que costaba 20 centavos dio comienzo a la cadena de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de más de 100 personas. Naturalmente, la bombilla que no funcionaba no causó el accidente. Este se produjo porque la tripulación centró su atención en algo que por el momento parecía importante, haciéndoles perder de vista lo que era de más importancia. Podrán decirme, bueno, pero esa luz indicaba que no se abría la parte delantera, lo que ustedes quieran, pero tardaron demasiado en darse cuenta que todo estaba perfectamente. Para cuando se dieron cuenta habían perdido altitud y 100 vidas se perdieron. La tendencia a centrarse en lo insignificante a costa de lo profundo no solo le sucede a los pilotos, sino a todos. Todos corremos ese peligro. El conductor que centra su atención en la carretera tiene más probabilidades de llegar a su destino sin sufrir percance alguno que el que está más preocupado por enviar mensaje de texto o hablar por teléfono. ¿No les parece? Sabemos que es lo más importante en la vida, es la luz de Cristo, la que enseña o enseñamos a todas las personas. Nosotros, en calidad de fieles santos de los últimos días, tenemos el Espíritu Santo como un compañero constante para poder enseñar las cosas que tienen valor eterno. Supongo que si le pidiera a cualquiera de los miembros de esta iglesia que me estén escuchando que preparen un discurso sobre el tema lo que es más importante, podría lograrlo y haría un magnífico trabajo. Nuestra debilidad reside en no actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Hagan una pausa y examinen por un momento dónde están sus pensamientos y su corazón. ¿Está centrada su atención en las cosas que son más importantes? El uso que hacen de sus momentos de tranquilidad pueden darnos una idea valiosa. ¿A dónde se dirigen sus pensamientos cuando pasa la presión de las fechas de vencimiento? ¿Están sus pensamientos y su corazón centrado en lo efímero que solo tiene importancia en ese momento, o acaso está centrado en lo que más importa? ¿A quién le guardan rencor? ¿A qué excusa se aferran que les impide ser la clase de esposo, padre, hijo, esposa, madre, hija que deberían ser? ¿Qué los distrae de sus deberes o les impide magnificar sus llamamientos más diligentemente? A veces las cosas que nos distraen no son malas por naturaleza. Con frecuencia hasta nos hacen sentir bien. Hace fácil unos 35 años,
Una amiga mía me dijo que había soñado conmigo y que el sueño consistía en que yo caminaba a través de un sendero con una canasta llena de comida, frutas y flores. Y había a mis, sí, a mis costados, ¿está bien dicho? A mi costado, a mi lado, de uno y del otro. Personas que esperaban o que me esperaban para llevar esas valiosas frutas, esa valiosa canasta. Pero en ese momento yo amaba los vestidos de bambula. Ahora también. Pero en ese momento los usaba full. Muy joven era. Y ella decía que yo tenía puesto un vestido de bambula que se me había enganchado en la espina de un rosal. Y que mientras toda esa gente esperaba que yo les alcanzara esa canasta de comida importante, yo me detuve a pensar que si le daba un tirón al vestido, seguramente lo iba a romper. Y me detuve en algo que tenía importancia, pero no era lo más importante. Lo más importante estaba delante. 35 años después todavía recuerdo cómo ella lo describía. Y todavía me pregunto, ¿estoy haciendo bien mi mayordomía? ¿Estoy haciendo lo que el Señor realmente quiere de mí? ¿Estoy fijándome metas para poder ser mejor discípulo de Cristo? ¿O todavía me detengo en cosas superficiales? Vamos a la música.
Cuando leemos Doctrina y Convenios, aquellos que conocemos o hace muchos años que estamos dentro de la iglesia, sabemos que estos problemillas ocurren aún hoy en día. Si en aquel entonces eran 600, imagínense 17 millones de personas. Lo maravilloso es que cada uno de nosotros tratamos de hacer siempre nuestro mayor esfuerzo. Cuando de verdad amamos a nuestro Padre Celestial y a sus hijos, demostramos eso mediante las obras. Nos perdonamos los unos a los otros y tratamos de hacer el bien. Nuestro viejo yo se aparta, deja de demorarse para ser el Salvador en acción. Visitamos a los huérfanos como se nos pide y a las viudas en sus aflicciones y nos conservamos en lo posible lejos de las actitudes mundanales. Vivimos en días muy difíciles, pero el Evangelio de Jesucristo fue restaurado en la tierra. Las llaves del sacerdocio de Dios se han dado de nuevo a los hombres. Vivimos en una época de anticipación y preparación en la que Dios nos ha encomendado que nos preparemos a nosotros mismos y a nuestras familias y al mundo para el alba que se acerca, el día cuando el Hijo de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y dé comienzo a su reinado milenario. Creemos en eso firmemente. Se nos ha confiado y se nos ha encomendado la responsabilidad, el poder y el derecho de obrar como agentes de nuestro Rey Celestial. Estas son las cosas que más importan. Estas son las cosas de valor eterno que merecen nuestra atención. No podemos ni debemos darnos el lujo de distraernos de nuestro deber sagrado. No podemos ni debemos perder la perspectiva de las cosas que más importan. Como ustedes saben, yo tengo a cargo en la escuela dominical a los miembros que recién se bautizan, a las personas que recién se bautizan, a amigos que están conociendo recién la iglesia. Para mí es un placer poder enseñarles las cosas principales de las cuales no tenemos que perdernos. Porque no es simplemente, qué maravilla esta gente, cómo se trata, vamos a bautizarnos, qué buenos que son. No, se trata de una convicción que sentimos de poder ser parte de esta iglesia. Hay otras personas en otros lugares que también hacen lo mismo. ¿Sí? Hay otras personas que también, siempre digo, si el Señor no ha hecho otra cosa sobre este mundo es porque hay gente que realmente hace las cosas bien. Y por esa gente Dios detiene el mundo. Todos tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo y todos tratamos de cumplir con nuestra mayordomía. A mí me gusta pensar que hago mi mayor esfuerzo por enseñar las cosas que me han enseñado, que nada, absolutamente nada termina en una capilla, sino que comienza nuestra perspectiva eterna. Creo que lo dije en la clase pasada o la anterior. A veces no podemos pensar en la eternidad porque nos cuesta pensar en 3 años o 10 años a futuro, entonces mucho menos pensar en la eternidad. Pero sí debemos hacerlo. El presidente Nelson hace pocos años dijo que nosotros debemos pensar de manera celestializada. Y dicho así parece hermoso y divino, pero en realidad estamos haciendo lo posible por pensar de manera celestializada. ¿Creemos realmente en lo que nosotros estudiamos, en la doctrina y en los convenios que nosotros miembros de esta iglesia hacemos? Aquellos que por primera vez nos visitan, ¿sienten realmente que es algo diferente? ¿Sienten esa paz que puede calmar
la locura intensa de pensamientos constantes de que nada está bien? Es fácil distraerse, concentrarse en una bombilla averiada como le pasó a los pilotos, o en los rudos actos de gente desagradable sin importar cuál sea su motivo, pero piensen en el poder que tendríamos como personas en respuesta a cada tentación que se nos presente para rebajar nuestras normas de vida o para hacernos sentir más inútiles de lo que a veces pensamos que somos. Ojalá todos respondamos como lo hizo Moisés. Yo hago una gran obra y no puedo dejar que me tientes con tonterías. Vivimos una época de grandes dificultades y de grandes oportunidades. Nuestro Padre Celestial busca personas que se nieguen a permitir que lo trivial obstruya su búsqueda de lo eterno. Busca a personas que no cedan a la atracción de lo fácil, ni caiga en las trampas del adversario que les distraigan de la obra que el Señor nos ha encomendado. Él busca personas cuyas obras estén en armonía con sus palabras y que manifiesten con convicción: yo hago una gran obra y no puedo ir. A veces, en nuestra capilla personalmente, tenemos un montón de jovencitos, muchos jovencitos, entre 12 y 18 años. Maravillosos jovencitos, que hacen de la vida de los adultos y de los mayores un domingo diferente. Ellos son especiales. Y muchos de estos líderes que hoy nosotros tenemos en nuestra capilla fueron alumnos míos de 12 a 18 años. Verlos hoy convertidos en hombres de familia y amando y poniendo en práctica lo que han aprendido es realmente satisfactorio. Sí, me he distraído un par de veces. Me he detenido en la bombilla verde, pensando que quizás me indique algo peor y no que simplemente esté quemada. Me he dejado llevar por otras voces, sí, pero siempre, siempre he tenido el amor del Padre que me hace sentir que soy su hija y que tengo muchas cosas aún para dar. Yo hago una gran obra, no puedo distraerme. A fin de poder recibir la plenitud de las bendiciones que se nos han prometido y para ser realmente eficaces en nuestros llamamientos, hace falta que logremos una conversión. Si estuviéramos verdaderamente convertidos de corazón, ¿no haríamos todo el esfuerzo posible por guardar un convenio o un mandamiento, por cumplir una asignación y por seguir a Cristo? Si realmente estamos convertidos, estas preguntas deberían ser un rotundo sí. Porque nuestra conversión hace que pueda estar frente de ustedes y decir: yo sé que estoy en una gran obra y no me puedo distraer. Yo lo sé. Un seguidor de Cristo verdaderamente convertido, aquel que merece el calificativo del discípulo o santo, no puede ser descuidado, ni estar excesivamente satisfecho con su forma de prestar servicio en la iglesia, o de guardar los convenios y los mandamientos. Tal persona, con seguridad, seguirá la admonición del Señor de que aprendan todos su deber, así como a obrar con toda diligencia. ¿Se acuerdan la semana pasada que lo primero que debíamos aprender era aprender? Bueno, es exactamente lo mismo. Por eso fue necesario, en estas secciones del 51 al 57, que José Smith tuviera la inspiración a través del Señor de poder hablar con su pueblo, de poder magnificar, que cada uno magnifique su llamamiento. Porque algunas personas se enfrentaban, por ejemplo, madres solas,
se enfrentaban a que sus esposos tenían que ir a predicar y se los enviaba de a dos y ellas quedaban solas con absolutamente toda la carga del trabajo, el cuidado de sus hijos, la enseñanza. Una de las personas que comentan estas secciones es que se dedicaba a predicar, había sido llamado para predicar en las tierras de Missouri, que más adelante vamos a ver por qué la importancia de estas tierras. Y el Señor había dicho que fueran por distintos caminos y había enviado a varios de estos sacerdotes fieles. Una de las esposas de estos tenía sus hijos enfermos, porque en ese momento, obviamente, como en toda época, las enfermedades atacaban y no tenían todos los adelantos que tenemos hoy en día. Y una de ellas tenía a su hija mayor muy, pero muy enferma. Y cuando le preguntaron por qué dejó ir a su esposo, ella dijo porque el Señor lo llamó. Días después su hija mejoró y todos, incluso yo, estoy segura que fue porque obedecieron la palabra de Dios. Puede sonar a persona complicada, a cuento de hadas, a piñón fijo, eso de que si no obedecemos los mandamientos, no nos consagramos, no nos convertimos, Dios no nos ama. Puede sonar a eso. No voy a discutir eso. Lo que sí voy a asegurar es que a cada cosa que nosotros hacemos, el Señor nos da una bendición, esa que necesitamos, no cualquiera, la que necesitamos. De eso estoy segura. Si nosotros hacemos las cosas como el Señor nos pide, yo estoy segura, porque lo he vivido, no porque me lo han contado. Lo sé, porque lo he vivido. Él me ha dado lo que ha necesitado en el momento justo, ni antes ni después. Yo lo pude haber pedido con anticipación, no voy a negar eso. Y he dicho cómo tarda mi par de botas. Sin embargo, mi par de botas llegaron en el momento justo, cuando más necesitaba tener un par de botas. Parece un chiste, parece una broma, parece algo de locos. Pero si es de locos, créanme, bendita sea la locura. ¿Vamos a la música? Hoy quisiera, en este momento, quisiera hablarles a los que son miembros de esta iglesia. Porque las secciones que nos toca leer esta semana, la que van a dar el domingo que viene en clase, son secciones dadas para este pueblo recién organizado. Para estas personas que se peleaban o discutían por la vaca que había dado más leche o por la manteca que se habían quedado con un pedazo más, pero yo tengo 7 hijos y vos tenés 4. Y por qué pone mal mi nombre un profeta que debería escribirlo bien, y por qué me miró mal la hermana si yo no hice nada, y qué culpa tengo si yo sé hacer lindos vestidos y ella no. Para aquellos que no conocen nuestra iglesia y nunca han leído nuestro manual de instrucciones, quizás se les haga difícil creer lo que les estoy contando. Pero fue una época en que todos iban a ser uno en mente, que todos tenían que ser uno en mente y corazón, que todos tenían que ser Sión. Y era la primera vez que se intentaba esto. Y eso me hace acordar como cada vez que Israel era esparcido, como nos cuenta el Antiguo Testamento, y el Señor siempre dejaba un remanente.
ese pedacito que volvía a instruirlos y volvía a cuidarlos y volvía a protegerlos y le volvía a dar leyes para que pudieran aprender y pudieran manejarse solos. Eso ha sucedido y seguirá sucediendo mientras nosotros no tengamos algunos conceptos claros. Y a ustedes, mis hermanos, me dirijo esta vez. Quisiera instar con muchísima humildad a cada uno de ustedes a evaluar su estado actual de conversión y de compromiso. Les invito a hacer consigo mismo una entrevista personal en la cual se pregunten con cuánta dedicación sirven su llamamiento actual. Consideren hasta qué punto guardan los mandamientos y actúan de acuerdo con los consejos de los profetas y otros líderes de la Iglesia, incluso los de nuestro obispo y el presidente de Estaca. ¿Necesitan que les recuerden sus deberes o son el tipo de persona que tienen iniciativa y que finaliza lo que haya emprendido? Somos de esas personas que vamos a la capilla los domingos, vestidos de domingo, y durante el resto de la semana nos olvidamos de orar, de leer, de estudiar. Somos los que vamos al templo para marcar porque tenemos una recomendación que nos hace por 2 años poder entrar aunque no tomemos la Santa Cena, aunque no vayamos a la capilla. Estamos consagrados de tal forma que estamos dispuestos en plena lluvia a salir a socorrer a nuestro hermano. ¿Estamos listos si mañana o dentro de 1 hora viniera el Salvador? Como para decirle, yo sí he cumplido tal cosa. Siempre vamos a hablar que Él nos compró, que somos de Él, pero también nos pide nuestro esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo. El resto lo pone Él. Creo en Jesucristo con toda mi alma. Ruego que podamos entender y seguir sus enseñanzas tal como se hallan en las Santas Escrituras. Esta es su Iglesia divina. Por medio del profeta José Smith, el Señor introdujo la plenitud del Evangelio en esta última dispensación de los tiempos. Debemos fortalecer nuestra fe por medio de pedir, actuar y estudiar, entre otras cosas. Nuestro profeta, el presidente Russell Nelson, nos ha dado una invitación similar en nuestros días. Él dijo, oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos con las acciones que se les indique tomar. A medida que repiten este proceso, día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. Él añadió, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Sé con toda mi alma que Jesucristo vive. Sé que las Escrituras son verdaderas. Sé que el libro de Mormón es otro evangelio de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, sé que José Smith fue llamado por él como profeta para restablecer su iglesia en la tierra en 1830. Pero también sé que todo aquel que lo busque, él lo va a encontrar. Solo hay que llamar y pedir, y se nos dará. Esa es su promesa. Gracias por estar cada lunes del otro lado. Recuerden que esto es
algo que compartimos nosotros, ustedes y yo. Que esto no significa que no deban estudiar las escrituras asignadas y que no deban tener su propio testimonio. Gracias a los que están conociendo la Iglesia por poder escucharme. Y muchísimas gracias por sus observaciones. Que tengan una hermosa semana. Y dejo estas cosas en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.